Hoy vamos a hablar sobre el poder transformador de la palabra de Dios. Y quiero que me pongan en pantalla, si es posible, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, verso 30. San Juan capítulo 20, verso 30. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Vamos a comenzar, vamos a leerlo. Hizo además Jesús, vamos, digan conmigo, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si me pueden conseguir la versión contemporánea, RBC, no RBR, del verso 31. Pero es importante que nosotros entendamos el Evangelio de Juan, su visión y su propósito. La visión y el propósito del Evangelio de Juan está orientado en este versículo. Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Es decir, que toda la palabra de Dios tiene un único propósito, y es entender que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa que Jesús es el Cristo? Que el hombre nacido de mujer, que estuvo en la tierra hace 2000 años, que vivió como hombre durante 33 años, que ese hombre nos dio a conocer al Dios invisible, al Dios que no hemos visto, pero que si lo conocemos a Él, al Dios que no hemos visto, al Dios desconocido, lo vamos a conocer. Y ese es el propósito de la palabra de Dios, que nosotros conozcamos al Cristo, al ungido. Esa es la palabra Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué trae como consecuencia el creer en Cristo? Trae como consecuencia, si ven todo este movimiento es porque están calentando el sancocho. Recuérdense que después de, sí, los que nos están visitando, es que después de el culto de hoy, tenemos tiempo de comida. Ya nos dio el permiso el doctor César para que podamos comer un día hoy. Y para que al creer tengan vida. El propósito de la fe, el propósito de la fe es la eternidad. Yo no sé si usted está entendiendo la dimensión de esta palabra. Es que la fe no es para ritos, no es para adoptar posiciones delante de Dios. No es ni siquiera para nosotros hacernos creer piadosos delante de Dios. El propósito de la fe es que nosotros nos conectemos con el Eterno. Y al conectarnos con el Eterno, la vida de Él viene a nosotros para que entonces permanezca para siempre en nosotros. Wow. Tremenda palabra, tremendo mensaje para nuestras vidas. Es decir, que no hay que complicarse mucho, no hay que ir
a una aula universitaria a aprender grandes asignaturas. No hay que tomar ni siquiera 200 créditos universitarios. No se trata de intelectualidad. No se trata de conocimiento racional. Es más, ni siquiera se trata de acumulación de dinero, de objetos en este mundo. No se trata de fama, de poder, de prestigio. Todo eso desaparece con el uso. Los poderes tienen un tiempo efímero. Todos. Cada vez que es elegida una autoridad, se dice el tiempo que inicia, pero también hay un término. Y aunque quieran ser dictadores, hay un término que terminará con su muerte si se mantienen en el poder. Pero el poder es efímero, el poder terrenal. La fama es temporal. La belleza desaparece con el tiempo y algunas veces hasta con el uso. El prestigio en cualquier momento puede caer. La reputación de una persona, porque basta solo que la lengua de un demonio usando una persona se active para que destruya tu reputación y de un día para otro lo que te ha tomado tiempo en construir puede ser destruido por una simple palabra de fuego destructor de la lengua. Entonces, ¿para qué se nos ha dado a nosotros la palabra de Dios? Para conocer a Cristo. Y para que teniendo fe en Él, nosotros tengamos vida. Fíjese que aquí la palabra vida en su nombre, porque no hay vida fuera del dador de la vida, ni el que es la vida. Esa palabra no habla de vida abundante ni de vida eterna, sino simplemente vida. Y la palabra es Zoe. Y la palabra Zoe es una vida que permanece, una vida que no cesa. Es una vida que, como dijo Jesús en Juan capítulo 7, dice que es una vida que salta como río hasta la eternidad. Vamos a escuchar bien esta palabra, porque el Señor hoy va a hablar a su iglesia sobre el poder transformador de esta palabra. Nadie que escucha esa palabra y es confrontado por ella queda igual después de escucharla. ¿Por qué razón? Porque tiene que tomar una de las dos decisiones. O la rechazo o la recibo. Si recibo la palabra, la vida de Dios estará en mí. Y si rechazo la palabra, la vida de Dios estará fuera de mí y por tanto perderé la oportunidad de eternidad. Esto es una palabra de fe y esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. Si vamos a Romanos capítulo 10, versos 8 al 10, dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Le hago la pregunta: ¿cuál es la palabra de fe que predicamos en la iglesia? El apóstol Pablo nos da una respuesta
y luego vamos a ver la respuesta de Pedro. Ambos nos dan a nosotros la misma respuesta que nos da Juan en el Evangelio. Tanto Pablo como Pedro nos dan la misma respuesta, pero cada uno lo da en su lenguaje. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de cuál es la palabra de fe que nosotros predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es todo en tu vida, es el amo de tu vida, es el que tiene el control de tu vida, es el Señor de tu vida, y creyeres, ¿dónde? En tu mente, en tu corazón, en tu interior. Tú creyeres que Él resucitó de entre los muertos, que Dios lo levantó. ¿Qué va a ocurrir como consecuencia de esa fe? Seré salvo. Salvación. Salvación. Salvación que significa redención. Redención es abrir una puerta que estaba cerrada porque ya el precio para que esa puerta fuera abierta fue pagado por otro que lo hizo por mí, porque en mí no había posibilidades. Y eso se llama gracia de Dios. La gracia que Jesucristo nos dio es que Él nos mostró su amor en la cruz, en que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nuestros pecados. ¿Qué vamos nosotros a tener como resultado de la fe en Jesucristo? Salvación. 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 El gran tesoro. ¿Qué más tú puedes pedir en esta vida? Un buen plato de comida. Después que te lo comiste, tienes que botarlo. Aunque sea los 2 días. Y algunas personas quizás los 4. Pero algún día tiene que botarlo. La buena ropa, en algún momento, si engordaste, la tienes que regalar. Y si te pusiste flaco, o la tienes que llevar a arreglar, y si no la pudiste arreglar, tienes que donarla o botarla. Pero la salvación, después que está atesorada en nuestro interior, es una perla preciosa. Que después que nosotros la tenemos en nuestro interior, no la queremos perder jamás. ¿Y cuál es la razón por la cual esa salvación viene como un fruto, como una consecuencia? Señor, que con ese sancocho le prediques a todos los que se han ido. ¿Cuál es la consecuencia de la salvación? Perdón, ¿cuál es el origen de la salvación? La salvación es la consecuencia de algo. ¿De qué? Vamos a ir al verso 10. Dice, porque con el corazón se cree. ¿Usted sabe lo que significa creer para justicia? Que ahora la condenación que pesaba para nosotros ha sido eliminada. Que la paga del pecado, que es muerte eterna, fue borrada porque Jesucristo nos otorgó el perdón en la cruz. Y al otorgarnos el perdón, se convirtió en nuestro abogado para interceder por nosotros frente al Padre. Y cuando el acusador, el diablo, venga a acusarnos, nosotros vamos a tener justicia aplicada delante del tribunal, del juez de vivos y muertos. Tendremos justicia a nuestro favor, porque hemos sido justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios.
Eso significa que ya entre Dios y nosotros no hay impedimento. Nada nos separa de la comunión con Dios. Porque Jesús abrió por nosotros un camino único y nuevo para que nosotros podamos entrar por el velo, esto es, por su carne, y por su sangre nosotros podamos entrar al trono de la gracia y encontrar misericordia de parte de Él. Muchas veces nosotros estamos esperando un mensaje que nos retumbe, que nos lleve a las alturas, y el mensaje es simple: predicamos a Cristo y a este crucificado. Salvación para judíos y griegos, y para nosotros que hemos creído en Él, esperanza de salvación eterna. Esperanza de salvación eterna. Porque con el corazón se cree para justicia. Si tú crees en que Jesús resucitó de entre los muertos, estás creyendo en que así como Él resucitó, también tú resucitarás juntamente con Él. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Jesús dijo cuándo. Y ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Jesús nos dio a nosotros toda la revelación necesaria para nuestra salvación. Él nos dijo que el que en mí cree tiene vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. El diablo vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Él no dejó esa palabra, pero cuando los discípulos le preguntaron a él, ¿y será la restauración de Israel en este tiempo? Dinos cuándo es. Y él dijo, solo al Padre de los cielos le está reservada esa respuesta. Ahora, Él sí nos dio las señales para que nosotros supiéramos cuándo su venida estaba cerca. Y su palabra nos la dejó. La palabra nos dice a nosotros que todo lo que está ocurriendo en estos tiempos anuncia que la venida del Señor está cerca. Dale un aplauso al Señor. Jesús nos dejó la palabra. Él nos dejó esa palabra. Y en Mateo 24, verso 35, después que Él habló de esas señales del fin, después que dijo que la venida del Señor ocurriría cuando en la tierra hubiera terremotos, pandemias, hambruna en la tierra, terrorismo, guerras contra guerras, que hoy estamos viendo todo esto ocurrir. Y ha ocurrido durante toda la historia, pero no de manera simultánea como está ocurriendo ahora. Jesús dijo, habrá grandes señales en el cielo y en la tierra, pero no se preocupen que todavía no es el fin. ¿Y cuándo será el fin? Porque esta palabra va a ser predicada a todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea que hace 2000 años Jesús ya sabía que el internet iba a ser descubierto por el hombre. Hace 2000 años ya él sabía que iba a haber un medio de difusión de su palabra para que el mundo entero la pudiera recibir. Cuando hoy escuchábamos el testimonio el miércoles pasado, yo le decía al que estaba dando el testimonio, le decía, mire, tengamos cuidado porque este testimonio que usted va a presentar
va a ser divulgado al mundo entero. Y el mundo entero va a tener acceso a este testimonio. Y él me vio y me dijo, varón. Y es así. Nosotros estamos transmitiendo ahora en la red, el mundo entero tiene acceso. Si pone Iglesia Cristiana Aliento de Vida en Facebook, va a encontrar que lo primero que está es este culto en vivo. Es decir, que ya nosotros tenemos el medio para que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo. Pero hace 2000 años que Jesús lo dijo. Hace 2700 años fue escrito el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, igual que el libro de Éxodo, contienen los mandamientos de la ley. Y en esos mandamientos se dice que cuando nosotros somos idólatras, practicamos brujería, hechicería, santería, cuando nos vamos detrás de otros dioses que no sea el Dios que se reveló a ellos, las maldiciones nos acompañarán hasta la tercera y cuarta generación. Y yo quiero saber quién aquí ha sido libre de tener una familia en una completa santidad donde no haya recibido ninguna influencia por alguna vía. Nadie. Y suponiendo que las 3 generaciones o 4 anteriores lo hayan sido tan puras que no haya habido contaminación, como quiera recibimos del pecado original de Adán. Pero la genética del siglo XX lo descubrió en los años 40, 50, de que la herencia se transmite hasta la tercera y cuarta generación, pero Dios la reveló hace 2700 años. Pero no había llegado a la mente del hombre, a la ciencia del hombre. Pero sí, en la gran sabiduría de Dios, ya eso estaba conocido por él. ¿Y dónde nosotros conocemos de esa sabiduría de Dios? Es en su palabra. Es en su palabra. La palabra de Dios es para nosotros ponerla en práctica. Es para nosotros ponerla por obra. Entonces vimos cuál es el propósito de la palabra explicado por Juan. Juan dijo, este libro ha sido escrito para que conociendo a Cristo tengan fe en Él y por la fe en Él tengan vida. El apóstol Pablo lo dice, la palabra de Dios que predicamos, el propósito es que confesando a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y creyendo en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, tengan salvación. Que es eternidad. Salvación es no morir eternamente cuando desaparezca nuestra alma y nuestro espíritu desaparezcan de la tierra y nuestro cuerpo sea depositado aquí en la tierra. Pero vamos a escuchar la palabra de fe que predicamos, explicada ahora por el apóstol Pedro. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 1. Vamos a poner la versión de Reina Valera contemporánea. Déjenme explicarle algo. Próximo miércoles nosotros vamos a explicar aquí en la iglesia el porqué de las diferentes traducciones de la Biblia y vamos a ver cómo a través del internet usted puede tener acceso para comparar las diferentes versiones, porque todas ellas han sido hechas conforme a un texto original que ha sido usado para dar a conocer en los diferentes idiomas la palabra de Dios. Nosotros, como hablantes del español, tenemos un gran privilegio, y es que la primera Biblia que fue compilada
fue compilada en español. Casiodoro de Reina y Cipriano Valera escribieron una Biblia en español, porque los reyes católicos de ese tiempo adquirieron un poder después del descubrimiento, y en el año 1568, cuando se imprimió la primera Biblia, luego divulgada en el 69, esa Biblia que se imprimió era en español, porque había sido traducida por 2 frailes de la iglesia tradicional, y eso es lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia Reina Valera. Pero hoy nosotros vemos muchas traducciones en diferentes formas de la Biblia, y nosotros vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar el sentido de lo que el texto original decía, que fue escrito en hebreo, arameo o griego, el sentido original, y nosotros comparar para poder entender lo que la palabra de Dios dice. Ese es el tema de nuestro próximo miércoles. Pero ahora nosotros estamos hablando del poder transformador de la palabra de Dios. El viernes pasado celebramos el Día de la Biblia, que fue instituido por ley 204 del año 84 como el Día Nacional de la Biblia. Pero muchos países celebran el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Nosotros estaremos celebrando el mes de la Biblia hasta mañana, pero comienza a partir del martes el mes de la Reforma, porque también la Reforma iniciada por Martín Lutero fue en el mes de octubre, y es la que provocó, fue el antecedente para que la palabra de Dios fuera divulgada, porque estaba reservada y escondida para el pueblo hasta que fue publicada. Pero bien, estamos hablando del poder transformador de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de fe que nosotros predicamos? El apóstol Pedro ahora nos habla. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos. Verso 2. Según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu. ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos justificados y santificados para redención? El propósito de Dios para con nosotros es que obedezcamos a Jesucristo. Es que vivamos la palabra. Es que vivamos la palabra y ser limpiados con su sangre. Es obedecerla y ser limpiado por su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo, ¿qué ha hecho Él en nosotros? Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Levante su mano. El nacido de nuevo es aquel que ha recibido la palabra de fe de que Jesucristo es el Señor de su vida y que resucitó de entre los muertos. Que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué? A una esperanza viva. Ahí descansa el poder transformador de la palabra de Dios. Una fe que es esperanza para los que creen. Esperanza de vida. Verso 4. Para que recibamos una herencia. Herencia que nos dejó Jesucristo. Dice incorruptible. Quiere decir que no se descompone en el tiempo. Incontaminada. Quiere decir que no se puede dañar, que no se va a destruir, e imperecedera, que permanecerá en el tiempo.
Esta herencia les está reservada en los cielos. No la estamos viendo de una vez, pero está reservada. ¿Cuándo algo está reservado? Cuando está guardado. ¿Y dónde está guardado? La habitación que Jesús preparó para nosotros en los cielos. Verso 5. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento final. Quiere decir que tu salvación ya está lista y solo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Cristo venga en su gloria en las nubes y al sonar la trompeta, todos los que hayan creído en Él seamos levantados y vivamos a perpetua eternidad junto a Él. Verso 6. Esto les causa gran regocijo, pero claro, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Esta es la parte que no nos gusta. Inmediatamente comenzamos a recibir algún tipo de prueba, el diablo nos quiere destruir. Y es verdad, el diablo nos quiere destruir. Y es verdad que hay que tener los ojos abiertos porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien destruir. Pero hay situaciones donde Dios permite las pruebas para que nosotros podamos avanzar y crecer. Una cosa es ser tentado, otra cosa es ser atacado y otra cosa es ser procesado. Y hay que aprender a discernir lo que yo estoy viviendo. Si lo que estoy viviendo es un ataque del enemigo, es venganza, oposición. Si lo que estoy viviendo es una prueba, quiere decir que yo la voy a superar desde el momento en que entienda cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y si estoy siendo procesado es porque algo Dios quiere de mí que yo no le he entregado todavía. Y que tan pronto entiendo que lo tengo conmigo agarrado y no se lo he soltado a Él. Cuando lo entienda, que es eso que yo tengo agarrado, que no le he soltado a Él, el proceso entonces termina. Dice, aun cuando le sea, yo quiero que usted repita esa palabra, necesario. Ay, papá. O sea que es necesario soportar. ¿Qué es lo que es un soporte? Venga, pastor, ayúdeme. Qué bella mujer. Ok, pongan las dos manos. ¿Qué pasa que puedan soportar? ¿Qué pasa si esto yo lo pongo debajo de las manos de ella y lo suelto? Ok, ¿qué pasa si yo lo pongo encima de las manos de ella y lo suelto? ¿Se cayó? ¿Sabe por qué son necesarios soportar las pruebas? Para poder permanecer y crecer. Porque si no pasamos por la prueba, ¿qué va a pasar? Caemos. Y al caer no hay oportunidad para crecer. Pero ¿qué pasa si las pruebas llegan a nuestra vida y las soportamos? ¡Wow! Yo voy subiendo hacia Dios. Yo voy subiendo. ¿Pero por qué? Porque en medio de las pruebas, Dios probó mi corazón. Y si lo encontró como soldado aprobado, Él va a decir, verdaderamente este es mi siervo. Verdaderamente este es mi siervo. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo soy un hijo de Dios. Pero cuando Dios nos llama a servirle, le decimos al Señor, espérate, aguántate. Ahora no, yo no puedo. Yo tengo otras ocupaciones. Entonces la palabra
que es predicada cae, como dice que la palabra fue lanzada y hubo unos que no estaban preparados y vinieron las excusas. Uno le dijo, espérate que un amigo mío se casa, déjame ir a la boda. Y otro dice, no, espérate que yo tengo negocio que atender. Y otro dijo, ay, no, espérate, esa palabra es muy bonita, pero yo no estoy preparado todavía para recibirla. Y Jesús dijo, bienaventurados los que escuchan la palabra y la ponen por obra. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para ponerla por obra. Vamos a continuar con 1 de Pedro 1. Verso 7, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? El día que Jesucristo se revele. ¿Y cuál es ese día? El día de su venida. Él dijo, yo vine, me voy, pero yo vuelvo. Y si Él cumplió la primera vez, ¿no lo hará la segunda? Pero Él dijo cómo vendría la primera, que vendría en cuerpo. ¿Y cómo va a venir la segunda? En gloria. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Verso 8. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. Verso 9. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Verso 10. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Verso 11. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para... Ay, pero yo quiero que usted lo diga eso. Todos esos vieron en visión, vieron al Cristo, pero ahora nosotros lo tenemos. Ya nosotros no tenemos que esperar al Cristo, sino que Él se nos ha revelado a nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que le han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. ¡Wow! ¡Qué privilegio tenemos nosotros! Verso 13. Por lo tanto, preparen su mente. ¿Para qué? ¡Uepa! Preparen su mente para que puedan tener el doctorado en teología y en ciencias espirituales. No, preparémonos en el doctorado de la acción para que lo vivamos, para que lo pongamos por obra. Y ahí está el poder transformador de Dios. ¿Qué resulta cuando usted ve a una persona que se llama cristiana y por su boca lo que pronuncia es maldición? ¿Qué usted opina? Usted dice, wow, ese tiene a Dios en su corazón. O usted dice otra cosa. ¿A quién es el que tiene en el corazón? Cuando una gente le dice, yo soy cristiano, y usted ve que después se mete en la fila y le roba el turno a otro, ¿qué usted dice? ¿Tiene a Cristo en el corazón? Cuando una gente le dice que es cristiano y le dice, dame lo que yo te lo voy a pagar, y usted le recuerda, mira, recuérdate que me tiene que dar, y dice, ay, sí, yo se lo debo. Y a la cuarta vez usted dice, ya lo voy a soltar porque se lo he dicho ya 4 veces. ¿Y qué usted dice? ¿Tiene a Cristo en el corazón?
¿Qué es lo que tiene en su corazón? Un espíritu de engaño. Y el espíritu de verdad es el espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Espíritu de robo. Y el único que roba es el diablo. Cuando una gente vive juzgando a los demás, como los hipócritas, como los fariseos, y condenando a todo el mundo, porque ellos son los más santos, los más ungidos, son capaces de hacer todo lo posible por destruir, incluyendo hasta iglesias que estén establecidas. ¿Qué usted dice? ¿Que en él está obrando Dios o está obrando otro espíritu diferente al espíritu de Dios? Dice Wendy, está poseído por Satanás. Bueno, está influenciado. Porque poseído es cuando alguien no tiene a Cristo y entonces deja que su cuerpo sea usado por un espíritu que no sea el de Dios. Entonces ese espíritu puede tomar posesión del cuerpo completo y de la mente. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior y hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y perdonados por Él, el diablo no nos puede tocar. Pero dale un aplauso al Señor. Dice, preparen su mente para la acción. Estén atentos. Estén atentos. Estén atentos. Dígame una cosa. ¿Quién está atento? ¿El que está aquí o el que está por ahí en otra cosa? Entonces, ¿atentos a qué? A la palabra. Atentos a la palabra. Porque es la palabra que Dios nos ha dejado la que tiene el poder transformador. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay más de 700 profecías escritas en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, de dónde iba a nacer, de quién iba a nacer, en qué lugar iba a nacer, cómo iba a vivir, cómo iba a padecer, qué iba a ocurrir cuando muriera, qué iba a ocurrir cuando estuviera siendo crucificado. Todos los detalles, hasta las mismas palabras que él iba a decir cuando estuvo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido, consumado es. Todas esas palabras fueron anunciadas por los profetas, que aquel que iba a morir por nuestros pecados, el que padecería, iba a pronunciar palabras en medio de su padecimiento. Pero todas fueron cumplidas en Jesús. Y de tal manera que cuando inició su vida pública, yendo a la sinagoga de los judíos, en el día de la celebración, tomó el rollo, lo abrió y al terminar de leer, donde decía en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas noticias a los quebrantados, para sanar a los enfermos del corazón, para liberar a los presos, para sacar de la cárcel a los cautivos, para proclamar la buena noticia y el año agradable del Señor. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y la palabra que Él nos ha dejado permanece para siempre. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Qué significa eso? Que el cielo
el cielo en algún momento desaparecerá. La tierra desaparecerá, pero que el eterno, el que es el mismo, el que creó los cielos y la tierra, ese no desaparecerá. Y sus palabras están por encima del cielo y de la tierra. Es de tanto poder la palabra que Él nos dejó, que su palabra va a superar el tiempo porque es eterna. Y sus palabras son espíritu y son vida y traen libertad al que la escucha. ¿Y cómo es esa libertad? Vamos a ir a Hebreos para luego volver a Primera de Pedro. Vamos a ir a Hebreos para buscar esta palabra. Perdón, que tengo que buscar la cita de Pedro, de Hebreos. Hebreos 11. Vamos a ver Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Jesús dijo, estas palabras le han sido dadas a ustedes para que tengan fe en mí. ¿Y qué es fe? Fe es creer lo que no hemos visto. ¿Y cuándo es que usted lo cree? ¿Después que lo vio? Entonces, ¿para cuándo es la fe? La fe es para hoy. Pero usted va a creer que lo que usted espera, para lo cual usted tiene esperanza. Pero, ¿cómo usted lo va a esperar? Convencido de que aunque usted no lo ve, ya es. Nosotros no hemos visto el templo, lo hemos visto en visiones y Dios ha puesto en diferentes personas, pero nosotros sabemos que Dios nos dará el templo. ¿Y qué podemos nosotros dar de testimonio? Que cuando abrimos, el Señor nos indicó los detalles de cómo iba a ser. Que cuando nos mudamos nos dijo que nos íbamos a mover hacia una zona y nos dijo hacia qué zona nos íbamos a mover. Que después que estábamos en ese lugar nos dijo que nos movíamos a una avenida principal, a un segundo piso. Y si hubiésemos nosotros estado en el año 2017 escuchando allá esa palabra y no la hubiésemos atesorado en fe, hoy estuviera usted sentado aquí. ¿Verdad que no? Asimismo nosotros creemos en fe que lo que Dios ha prometido, nuestros ojos lo verán. Verso 2. Porque por ella, ¿y cuál es esa ella? La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay certeza, hay creencia y estamos convencidos de que así es. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y qué significa testimonio? De lo que hemos visto y oído, de eso nosotros damos testimonio, decían los apóstoles. No damos testimonio de una visión que yo tuve, aunque hay testimonios de visión. Pero en referencia a Jesucristo, ellos dicen, de lo que hemos visto y oído, de eso nosotros damos testimonio. Y el apóstol Juan dice, si se hubieran escrito todas las obras
que Jesús hizo no cupieran en la tierra los rollos, porque los rollos antes no era como usted hoy tiene una Biblia impresa. Vamos al verso 3. Dice, por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado. ¿Por qué? Wow. La palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es transformadora desde que el mundo no existía. Porque hizo que la materia se multiplicara. Y esa materia multiplicada es lo que y organizada es lo que ha hecho lo que nosotros hoy vemos. Génesis 1 dice, en el principio era, no, eso es Juan. En el principio, ahora sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice, y la tierra estaba, dos cosas, desordenada y estaba vacía, le faltaban las cosas y estaba como vuelta espuma, como todo en desorden, un caos. Y por si acaso algunos que hablan de la creación por el Big Bang, la Biblia habla de un Big Bang. La tierra estaba desordenada y vacía, pero dice el verso siguiente, el mismo verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ese Espíritu de Dios tenía el poder transformador para que lo que no era, fuese. Y ese Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Espíritu de Dios está en ti para producir cambios en tu vida, para cambiar tu carácter. Ese Espíritu de Dios está dentro de ti para hacerte a ti una persona diferente. Ese Espíritu de Dios está dentro de ti para que tú le digas a los demás que Cristo está en tu corazón y con tus hechos los demás tengan la evidencia y digan, ciertamente este es un hijo de Dios. Ciertamente este es un cristiano verdadero. Ciertamente lo que ese tiene, yo lo quiero para mí. Ciertamente que lo que en él se mueve, yo también lo quiero para mí. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos al verso 6. Verso 6. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Él da premio. Wow. La psicología moderna tiene que aprender de la Biblia, porque hoy los psicólogos dicen que no se pueden tocar los niños, que no se le puede dar golpe, que eso le hace mucho daño. Pero Jesús dijo que si nosotros no lo buscamos, vamos a padecer. Y que Él nos pondrá rayitas. Diga rayitas. Premios. En lugar de castigarnos, Él nos dará premios. A todo el que le busca, Él lo va a galardonar. Y volvamos otra vez para terminar a 1 de Pedro 1, donde quedamos. Señores, y este es el consejo final: pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando ustedes vivían en la ignorancia. Verso 15. Al contrario, vivan una vida completamente santa,
porque santo es aquel que lo ha. Santo es aquel que lo ha llamado. Santo es aquel que nos ha llamado. Vamos al verso 16. Pues escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a ponernos de pies. ¿Qué le pareció esta palabra de Pedro? Poderosa. Yo le voy a pedir, después de esta administración, 2 a 3 minutos para que recibamos un mensaje de quién era Pedro, para que nosotros podamos entender el poder transformador de Dios. Como un hombre del vulgo, sin ningún tipo de conocimiento, escribió esta palabra con una revelación de tanta profundidad. Un pescador, un hombre bruto para nosotros, pero que Jesús lo tomó como un bagazo, lo cogió como un bagazo y le dijo: por esa revelación que tú tienes de que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo, te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, esta revelación, yo voy a constituir mi iglesia. Y el infierno no podrá. Mi iglesia prevalecerá por encima de todas las cosas. Y si la palabra de Él prevalece, su iglesia también prevalecerá. Vamos a adorar al Señor.